Hola, buenas noches. Te habla tu amigo y hermano en Cristo César Valentín, autor del libro Mi hijo es gay y Dios lo ama. Hoy quiero compartir contigo una reflexión de la vida real. Conozco a esta joven hace mucho tiempo y ella se había rehusado a conocer a Cristo. No le gustaba ir a la iglesia, rehusaba inclusive ir a la iglesia. Y ya tenía o tiene unos 40 años. Y decidió un fin de semana tomar un curso de hacer bizcocho. Fue animada a tomar ese curso y luego de 5 o 6 semanas de haber tomado el curso y graduarse exitosamente, comenzó a hacer bizcochos. Los bizcochos le quedaban bien al principio, necesitaba mejorar la técnica, pero tenían buen sabor. Y así fue perfeccionándose en la creación de bizcochos. Y comenzó a hacer bizcochos de cumpleaños, bizcochos de aniversario, bizcochos para celebrar alguna actividad del Día de las Madres o de los Padres, hasta que por fin tuvo la oportunidad de confeccionar un bizcocho para una boda. Y fue todo un éxito, ella quedó encantada. Ese día llegó muy ilusionada a su casa y se puso a pensar y exclamó: ¿por qué yo no aprendí esto antes? ¿Por qué yo no descubrí esto antes? Si lo hubiese descubierto hace 20 años atrás, tal vez hubiese hecho mucho dinero haciendo algo que me apasiona, que me gusta y que sé que voy a seguir haciendo. Esa noche se acostó a dormir y pensamientos iban y venían en su mente, su corazón y su espíritu. A medianoche se despertó, se sentó sola en la oscuridad de la noche en la sala y pensó: si así ha sido haciendo bizcochos, si descubrí algo nuevo en mi vida, que es hacer bizcochos, y me gusta tanto, ¿qué pasaría si le doy una oportunidad a Dios en mi vida? Y tomó la Biblia, una Biblia llena de polvo y abandonada que había en un rincón de la casa. Y en esa Biblia, cuando la abrió, surgió de sus páginas el Salmo 34:8, que dice: Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Luego de leer ese salmo y sin saber cómo hablar con el Señor, simplemente le expresó a Dios y le dijo: mira, yo no te conozco, he vivido alejada de ti, pero quiero darte una oportunidad en mi vida. Quiero saber qué es darte una oportunidad, mi Dios. Te pido perdón por las cosas que he hecho que no han sido de tu agrado, y te pido que cuides de mí y de mi familia de hoy en adelante. Me comprometo contigo a estar cerca de ti, a buscarte, porque quiero saber y sentir que es darte una oportunidad. Y a partir de ese momento
Dios comenzó a trabajar en su vida. Y aquellos vacíos que habían en su corazón y en su vida, aquella necesidad de llenar ese espacio que en su vida necesitaba llenar, Dios lo llenó. Dios la llenó de paz, les enseñó cosas nuevas, descubrió cosas que desconocía y comenzó a darse cuenta que cuando creemos y confiamos en Dios, Dios nos guía, Dios nos cuida. Cuando somos humildes y confiamos en Él abre puertas para nosotros. Él descorre cortinas para enseñarnos, para mostrarnos nuestras capacidades, para darnos conocimiento y sabiduría, para que cuando tomemos decisiones, Él sea el diseñador de esos planes, para que tengan éxito. Y a partir de ese día, ya ella no solo hacía bizcochos con buen sabor y bonitos, sino que hacía bizcochos que impactaban e inspiraban a aquellos que los adquirían, porque a través de ella veían el ejemplo de una persona que ama a Dios y confía en Él. Cuando yo me gradué de escuela superior, me gradué con malas notas. No tenía oportunidad ninguna de entrar a las pocas universidades que habían en Puerto Rico. De hecho, para aquel momento, yo me gradué para el año 1974 y solamente existía la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Estado, y existía una universidad conocida como la Universidad Mundial, que no se podía presentar en sociedad de tan mala que era. Habían unos recintos pequeños de la Universidad Interamericana, el Puerto Rico Junior College, que era como un colegio técnico, y básicamente, y la Universidad Católica. No existía el sistema Ana Geméndez que se conoce hoy en día. Así que cuando yo recibí la carta de rechazo de la Universidad de Puerto Rico, me sentí desesperado, me sentí agobiado, me sentí que no tenía futuro. Sentía que mi vida se iba a perder en las calles del barrio donde me crié. Y yo no quería eso para mi vida. Estaba desesperado, estaba angustiado. Y me fui caminando por las calles sin rumbo fijo. Y cuesta arriba, caminando, vi unas luces para esta área que se conoce como Villa Palmera. Y fui caminando dirigiéndome hacia la avenida Eduardo Conde. Y allá vi unas luces que nunca había visto antes y me acerqué. Era una iglesia católica que tenía una cancha de baloncesto donde los jóvenes de noche se acercaban a jugar baloncesto y a entretenerse. Como les dije antes, yo era tan pobre que saqué malas notas porque en casa no había dinero para hacerme un examen de la vista y siempre necesité de espejuelos. Así que como no tenía espejuelos no podía mirar a la pizarra, ni aún acercándome lo más que podía, y me sentía avergonzado cada vez que la maestra me preguntaba y yo no podía contestarle, y entonces decidí irme a la parte de atrás del salón y allí lo que hice fue perder el tiempo. Así fue que me gradué. Bueno, ya estando allí en aquella iglesia católica, pasó un cura y me miró, me saludó y me dijo que no me había visto antes allí. Y le dije, no, es la primera vez que vengo, ni siquiera sabía que existía este lugar. Pero él me vio compungido, me vio triste y me invitó a su oficina. Allí entré, le expliqué lo que me pasaba, lo que me sucedía.
Y él muy amablemente compartió y habló conmigo de su experiencia. Y me habló de cómo él había llegado a tener su doctorado en filosofía en España, hasta lograr ser sacerdote. Pero yo estaba tan agobiado y triste que no entendía por qué él compartía conmigo sus experiencias personales. Yo no entendía que eso me fuera a ayudar a mí en nada. Pero los planes de Dios eran otros. Para el año 74, que fue cuando me gradué de escuela superior y estaba allí sentado con este sacerdote, las universidades o lugares para estudiar, para tener un futuro, fueron estas que yo le mencioné anteriormente. Pero Dios, en los planes de Dios, había una bendición que yo desconocía. Habían otros planes para mí. Existía lo que se conocía en aquel momento como el Colegio El Sagrado Corazón, que era un colegio solamente para niñas. Así que, pero Dios iba a convertir ese colegio en una universidad donde yo pudiese estudiar. ¿Cómo así? Se preguntarán. Pues luego de haber escuchado a este sacerdote durante media hora, y ya cuando pensé que me iba a ir sin tener ningún consuelo para mi vida o idea de qué iba a hacer con mi vida, este sacerdote, sin conocerme, era la primera vez que hablaba conmigo, pero Dios había tocado su corazón de una manera poderosa. Y él me miró a los ojos y me dijo: César, tú vas a estudiar en la universidad y vas a entrar con una beca. Yo lo miré y le dije: ¿cómo es posible que usted me diga eso? Si usted no me conoce, es la primera vez que me ve. Dice: pero vas a estudiar en la universidad y vas a estudiar con beca. En el 72, ese colegio de niñas cambió para ser un colegio universitario. Y en el 72 comenzaron a recibir varones. Por lo tanto, dejó de ser un colegio de niñas para ser un colegio universitario de jóvenes mujeres y jóvenes varones. En el 74 todavía seguía siendo un colegio universitario. No era una universidad. Pero allí fue donde fui a estudiar. Porque Padre Méndez, que fue el sacerdote que habló conmigo, era el catedrático de esa universidad. Era el decano de esa universidad, de ese colegio universitario, que ya en el 72 se estaba dirigiendo a ser una universidad. En los planes de Dios, ya Dios había abierto las puertas para que yo entrara a una universidad que todavía no existía como universidad. En los planes de Dios había una persona que fue este decano de la Universidad del Sagrado Corazón, Padre Méndez. Lo tocó, lo usó para abrirme puertas para que yo estudiara eventualmente en una universidad. El Colegio Universitario del Sagrado Corazón en 1976 se convierte en universidad. Y ya yo llevaba 2 años estudiando allí. Y ya podía decir que era un estudiante universitario. Para la gloria de Dios. Cuando le das la oportunidad a Dios, cuando eres humilde, cuando confías en Él, cuando por las mañanas te levantas y de rodillas humildemente le das gracias por lo que tienes, Dios guía tu vida. Dios bendice tu vida. Dios abre puertas donde no hay. Él las abre. Oportunidades que no existen surgen. Porque el amor de Dios para sus hijos
es así de grande. Así que en esta noche maravillosa, esta noche hermosa, yo te pido que le des una oportunidad a Dios. Yo sé que tú has sufrido mucho. Y te digo de parte de Dios lo siguiente. Él sabe que has sufrido mucho. Pero Él nunca, óyelo bien, nunca ha dejado de amarte. Nunca ha dejado de esperar por ti, de que te acerques a Él, de que le des una oportunidad, de que confíes en Él. Así que yo te pido esta noche que le des una oportunidad a Dios. Que no te sientas avergonzado por lo que hayas hecho en el pasado. ¿Sabes qué? A Dios no le importa tu pasado. A Dios solo le importa tu presente, tu vida. Y Él quiere hacer todo lo posible para que tú seas salvo, para que tú estés bien, para bendecirte a ti, a tus hijos, a tu familia. Así que en esta noche, por favor, considera darle una oportunidad a ese Padre que te creó, a ese Dios que te ama y dio a su único Hijo en la cruz a morir por ti y por mí. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Y si puedes, adquiere una copia de mi libro. Está disponible en Amazon, está disponible en las librerías locales en Puerto Rico, en el área metro, en el Candil en Ponce. O me puedes escribir y yo te lo envío por correo, escribiéndome a cvalentin12@gmail.com. Dios te bendiga y buenas noches.